Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, donde desde el versículo 18 del capítulo 1 al capítulo 2 del versículo 16 estamos viendo las causas de las divisiones que habían resultado en esta iglesia. La semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca del malentendido que había sobre el mensaje de Dios en la cruz del Calvario y cómo la palabra de la cruz es locura, pero es locura para los que se pierden. Y estuvimos viendo que se pierden debido a su condición de muerte espiritual. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Estuvimos viendo este mensaje en tres maneras. Es un mensaje de justicia, un mensaje de santidad y es un mensaje de amor. Quiere decir que en el mensaje de la cruz Dios se está autorrevelando a sí mismo de que Él es un Dios justo, que Él es un Dios santo, pero que Él es un Dios también de amor. Sin embargo, mientras que para unos el mensaje de la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios. Y cuando hablamos de poder de Dios, esto implica que la salvación solamente es posible por la gracia de nuestro Señor, que el hombre está incapacitado totalmente de poderse salvar a sí mismo. Y que vamos a los primeros versículos, los versículos 19 al 21 del capítulo 1 de Primera de Corintios, donde también estuvimos viendo la sabiduría del mundo, que es prácticamente el relativismo que se está viviendo hoy día y que puede también llegar a afectar conceptos cristianos, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora noten en el versículo 20, que hay una serie de preguntas ahí. La última pregunta dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cuando Pablo está hablando aquí de sabiduría, él se está refiriendo al conocimiento de la verdad. En otras palabras, ¿cómo se conoce la verdad y quién la tiene? Y estamos comparando, él está comparando lo que es la verdad según la mira el mundo y la verdad según Dios, según el cristianismo. Y Pablo dice que esta sabiduría del mundo, o sea, como el mundo concibe la verdad, está completamente enloquecida. Enloquecida está diciendo, está al revés. Recuerden lo que decía Isaías: a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Pero el mundo dice que la verdad está dentro de cada persona y que ésta se determina por nuestras preferencias. Dicen también que no hay verdad absoluta, sino que uno mismo con su propio razonamiento forma la verdad que más le conviene. Y que la verdad es subjetiva, o sea que más bien es lo que la persona siente o alguien determina relativa a la situación en que se está viviendo. Y muchas veces esta ideología mundana, como yo le digo, nosotros también a veces la traemos a la iglesia y comenzamos a ver conceptos bíblicos no de acuerdo a lo que Dios está revelando en las Escrituras, sino de acuerdo a cómo nosotros la vemos y cómo nosotros la interpretamos. Y es una de las cosas que quiero que aprendamos a través de estos estudios, a depender directamente de la Biblia, la cual es infalible. Muchos inclusive usan la Biblia para autojustificarse. Parece extraño, pero es verdad. Ustedes saben que había un sacerdote que le gustaba emborracharse. Le gustaba mucho emborracharse. Cada vez que tenían la Santa Comunión, todo lo que quedaba se lo tomaba el sacerdote después. Pero cierta noche, él estaba pasadito de copa y manejando para la casa, lo agarró la policía. Y cuando la policía lo para, le dice: ¿usted ha estado tomando? No, para nada. Le dice:
y esa botella que usted tiene ahí al lado, no se había percatado que había dejado la botella de vino al lado. Y esa botella que usted tiene al lado, no, eso es agua. Dice, agua, déjeme ver. Se le da la botella al policía, la huele y dice, esto no huele a agua, esto huele a vino. No. Increíble, Jesús volvió a hacer el milagro, convirtió el agua en vino. Sí, Señor. No, hermanos, la sabiduría del mundo, que es por eso que dice Santiago que nosotros no podemos ser amigos del mundo, porque el que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Esa manera en que está viviendo el mundo que nos rodea, dice el versículo 19, ahí claramente, dice, destruiré la sabiduría de los sabios. La va a destruir. Número uno, momentáneamente. ¿Por qué? Porque la consecuencia del desorden familiar y social procede cuando un individuo o una nación se aparta y se olvida completamente de Dios. Y entonces comienza a formular y a proceder según su propia ideología. Y por eso es que va a ser destruida momentáneamente, porque todo desvarío trae consecuencias. Pero también va a ser destruida en el futuro y de una manera definida. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, todo enemigo va a ser destruido y ya va a ser el final de la mundanalidad. Él estuvo hablando de la sabiduría del mundo, pero ahora él comienza a hablar de lo que es la sabiduría de Dios, y es la que nos importa a nosotros. En el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios, hermanos, y así nosotros lo creemos, es la fuente de toda verdad. Y usted sabe lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Muchos de ustedes se lo saben de memoria. Que Jesús es, ¿quién? El camino, la verdad, la vida. Él es la verdad. La fuente de toda verdad está en Dios. Pero sin desmarcar Primera de Corintios, quiero llevarle a una serie de versículos, y todos nos los da el apóstol Juan. Juan 17:17. No solamente Cristo dice, yo soy la verdad, pero la Biblia es la palabra de verdad. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo sé que todas las religiones tienen su libro de texto, todas las religiones profesan que esa es su verdad, pero nosotros aceptamos la Biblia como la verdad de Dios y sabemos que es, número uno, es una verdad revelada, es una verdad absoluta. Como dice Primera de 5:20, estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Pero también la verdad es objetiva. Noten lo que estamos diciendo acerca de la sabiduría de Dios. Número uno, yo entiendo, la verdad es revelada, número uno, quiere decir la da Dios. Dos, absoluta. Quiere decir, hay medias mentiras, pero nunca medias verdades. Analice eso para que usted vea. Medias mentiras sí, porque es cuando se trata de mezclar verdad con mentira. Pero media verdad no la hay. La verdad es absoluta. No se puede comprometer con nada. Es. O sea que es revelada y es absoluta, pero también la verdad es objetiva. Cuando hablamos de objetiva, queremos decir que los sentidos que Dios ha puesto en nuestro ser dan acceso a la realidad. ¿Qué les estoy tratando? ¿Ustedes han entendido? Los sentidos que Dios ha puesto en nuestro ser nos dan acceso a la realidad. En otras palabras, mi vista, mi oído, el tacto, esos son los sentidos
que Dios nos ha puesto, que nos permite nosotros conocer la verdad. Inmediatamente les voy a poner un ejemplo. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Quiere decir, la verdad sobre la creación es objetiva para mí. ¿Por qué? Porque yo lo veo. Yo todo con mis ojos, gracias a Dios por la vista, yo puedo ver que vivo en un mundo que Dios creó y que no hay otra manera de responder a una creación sino un ser supremo. Entonces el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero esta verdad yo la hago objetiva cuando yo la puedo ver, cuando yo la puedo oír, todo lo que yo puedo escuchar. Pero aún también el tacto. Ustedes saben que Primera de Juan 1:1, el apóstol Juan dice, yo lo que he oído, lo que he visto, lo que han palpado mis manos, nuestras manos. Ellos tuvieron el privilegio de estar allí con Jesús, de compartir físicamente con el Señor Jesús, de recibir directamente sus enseñanzas, de comer juntos, de estrechar una mano o un beso en la mejilla. O sea, ellos pudieron no solamente ver, oír, pero palpar la verdad. Quiere decir que la verdad entonces viene también a ser objetiva. Pero con relación a la sabiduría de Dios, eso no basta. Fíjense, no basta que la verdad esté revelada. No basta que la verdad sea absoluta o que yo entienda que es absoluta. Y no basta que sea objetiva si no tengo luz para entenderla. Quiere decir que para poder ver hay que tener luz. Una persona puede tener sus ojos, sin embargo, ser un vidente, ser ciego. El hecho de tener ojos no significa que tú puedas ver. Para poder ver, usted tiene que tener luz. Pero estamos hablando aquí que la sabiduría de Dios para el mundo es locura, y ya estuvimos viendo el porqué. No solo están muertos espiritualmente, pero ciegos. Lo que yo estoy tratando de decirle es que si usted y yo estamos hoy aquí en este lugar y profesamos ser cristianos y profesamos nuestra fe y nuestra dependencia total en la palabra de Dios y aceptamos sus doctrinas y para nosotros esta verdad es absoluta, todo eso es posible porque tenemos luz, porque hemos sido iluminados por nuestro Señor. Mire lo que dice Juan 8:12. Juan capítulo 8, el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que Jesús es el que nos da la luz de la vida. Y otro pasaje que encontré muy interesante también se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 7. Y esto es para que nosotros valoricemos las dádivas que tenemos del Señor para vivir agradecidos por lo que Él nos ha dado. 2 de Corintios 4, 3 al 7. ¿Ya lo tienen todos para que me sigan con la vista? ¿Sí? Noten. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiere decir que por ese poder, para que la excelencia sea en el poder de Dios y no de nosotros, entendemos que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo. Ahora, volviendo a la sabiduría del mundo, lo que es el relativismo, vamos a razonar un poquito. No puede ser verdad. O sea, la manera como vive el mundo no es la correcta. Número uno, cuando usted está cosechando consecuencias negativas, que cualquier duda, por más pequeña que sea, que haya en su mente, está indicando de que es muy probable de que usted no se encuentre en la verdad. Para cualquier aspecto de la vida, uno tiene que pensarlo de esa manera. Pero no tiene base, el relativismo no tiene base en la realidad, porque de por sí niega la verdad, porque ésta no se puede comprometer con diversidad de opiniones. No, piense por un poquito, ¿usted cree que esto sea lógico? ¿Usted cree que si cada uno de nosotros tenemos una opinión diferente sobre cualquier asunto, ¿usted cree que sea lógico que todo el mundo esté correcto? Porque simplemente es su manera de ver las cosas. ¿Usted cree que porque usted actúe de esa manera necesariamente está correcto? ¿O usted está comprometiendo la verdad? La verdad se está comprometiendo. Eso no es solamente para las normas de vida, pero también en doctrina bíblica. Mire cómo estamos en la cristiandad. La Iglesia Universal de Jesucristo está fraccionada en diferentes denominaciones. Y vamos a olvidarnos del resto de las denominaciones. Aún los mismos bautistas, que nos denominamos bautistas, estamos fraccionados en temas doctrinales. Pero significa de que porque lo que para ti es verdad, necesariamente es verdad para mí. Mire, yo prefiero verlo de esta manera. Uno de los dos está equivocado. Puede ser que sea yo. Pero no podemos estar los dos correctos. Si tu opinión es diferente a mi opinión, los dos no pueden estar correctos. Uno de ellos está equivocado. Y es muy natural que sean ellos, porque si no, nosotros creyéramos lo otro. ¿Entienden la idea? Si nosotros hemos adoptado un cúmulo de doctrinas, es porque nosotros entendemos esa es la verdad. Si por un momentico nada más pensáramos que esa no es la verdad, yo estoy seguro que la desecharíamos, y la cambiaríamos y adoptáramos inmediatamente la otra verdad que se nos está ofreciendo. Por ejemplo, hay temas bíblicos como lo es el Apocalipsis que estamos estudiando hoy día, que yo decía últimamente, no podemos ser dogmáticos. Eso quiere decir, ante un libro que se presta, que es tan profundo y encierra tantos misterios, dogmático significa ya adoptar una posición inmovible. Y no abrirse y no dar paso a crecer en conocimiento. Eso es diferente a que si traemos una doctrina o un asunto bíblico, cada cual tenga una opinión diferente y yo le diga, ok, usted mi hermanito, usted está bien, o yo estoy bien. No es así. La verdad no puede ser en ningún momento relativa. Para yo conocer la verdad, yo tengo que considerar lo que Dios ha puesto en nuestro camino, lo cual es su revelación, lo cual es la Biblia. Dice Pedro, no es de interpretación privada, no se puede basar una teoría en un solo texto, sino tiene que ser en el contexto general de toda la Escritura. Y yo tengo que entender eso. Pero lo que estamos añadiendo,
que es de vital importancia, es la luz que nos da Dios. Sin esa luz, hermanos, nosotros permaneciéramos a oscuras, en tinieblas. Con la luz que da Dios, entonces se acepta la verdad y se vive de acuerdo a ella. Otro pasaje que muy relativo a esto es Efesios 1, 17 al 18. Efesios 1, 17 al 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo Él nos da esto? Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué es tan importante que nuestra finitud humana, cada vez que vayamos a abrir la Biblia, sea que la estudiemos de manera privada o congregacionalmente, nosotros oremos y nos encomendemos para que el Espíritu Santo sea quien nos dé la sabiduría? Estamos así reconociendo nuestra total dependencia en Él como el iluminador. Ahora, lo triste es que cuando un cristiano profesa la Biblia y dice, la Biblia es mi única guía de fe y práctica y es infalible, y sabiendo que la palabra tiene respuesta para todo en la vida, se deja influenciar por el relativismo mundano. ¿Cuándo es que yo me dejo influenciar por el relativismo mundano? Cuando yo comienzo a apoyarme en mi propia prudencia, ¿verdad? Recuerdan que yo les dije, cuando usted los escucha decir, no, porque para mí esto es así, así. Y no debe de ser así. Usted tiene que estar preparado para decir, según las Escrituras, esto es así. No se trata de ti, no se trata de mí, en nuestra opinión personal. Es lo que la palabra de Dios dice. Yo digo, es preferible darse lugar al crecimiento que estancarse autojustificándose. ¿Entendieron eso? Mi actitud correcta ante Dios y sincera delante de Él es que yo debo darme lugar a yo crecer antes que decir, no, de aquí no me mueve nadie, y me autojustifico en lo que yo creo, y esta es mi postura y aquí no me saca nadie. ¿Usted no lo ha escuchado así? Estamos hablando de cristianos que no se dan lugar a decir, yo tengo que crecer, yo tengo que dejar que el Señor me siga hablando a través de las Escrituras. Oscar Oslund dijo, el hombre que se avanza humildemente en dirección de la verdad se acerca más a ella que el fanático que dice tener la verdad dentro del sistema de una ideología modernizada. Entonces, volviendo a 1 Corintios, ya voy a terminar, este versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo no puede conocer a Dios de acuerdo a las filosofías humanistas. Es imposible. Y porque carecen de iluminación espiritual. Y dice aquí Pablo que Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, no es que el Evangelio sea una locura, sino que así lo considera el mundo enloquecido. Ustedes saben que el trabajo que le cuesta a los locos reconocer que están locos. ¿No es cierto? ¿Okay? Por eso es que dice aquí, por la locura del Evangelio, por lo que el mundo considera el Evangelio una locura.
¿Por qué? Porque teniendo la creación como evidencia y como un testigo fiel de la creación, usted ve el mundo esforzándose a desacreditar la Biblia y a justificarse según sus fábulas artificiosas. Pero cuando uno conoce a Dios, el Evangelio viene a tener sentido lógico. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo aquí es, lo que usted y yo creemos, hermanos, no es una fábula que han tratado de meterme en el cerebro, como dicen muchos, no, porque los cristianos es porque le han lavado el cerebro. Y piensan que es así. No saben que por la iluminación del Espíritu el Evangelio hace completamente sentido para nosotros. Cuando yo conozco a Dios, ya les dije, si Dios es justo y santo y yo soy un pecador, esto implica condenación. Y si por otro lado el Señor me dice, yo soy amor y yo envié a Jesucristo al mundo como tu sustituto y yo soy pecador, esto implica justificación. Eso, aunque para el mundo es locura, para mí hace completamente un sentido lógico. Es un sentido lógico de que yo estoy en un problema metido por mi pecado, un problema judicial con mi Creador, y por amor alguien me ha salvado. Eso hace lógica para mí. ¿Ok? Pero, repito, sin luz no pudiéramos ver las cosas de esta manera. ¿Cómo yo sé cuando estoy cayendo en la sabiduría del mundo, en el relativismo? Ya estamos hablando de una manera aplicable a nosotros. La hemos puesto que es así como el mundo vive. Hemos puesto que la sabiduría de Dios es su verdad. Recuerden que su verdad es revelada, absoluta, objetiva. Pero ahora, ¿cómo yo sé cuando estoy quizás cayendo en relativismo? Recuerde una característica de esta filosofía. Es cómoda y conveniente. Recuerde eso nada más. Es cómoda y conveniente. Recuerde que el Señor nos dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ese es el costo del discipulado. La vida cristiana a veces va a ser incómoda y a veces no va a ser tan conveniente como a muchos le parece. Pero por eso es que nosotros no podemos tomar el cristianismo y volverlo relativo a como yo crea y piense que voy a vivir el cristianismo. Y no es así. Es según las Escrituras, esa es la sabiduría de Dios y no la del mundo. El Señor les bendiga, hermano.